Buenas Buenas tardes. tardes, doctor. Sí, Sí, Perfecto. ¿Cómo está la imagen? se ve, doctor. Perfecto. Vamos a dar inicio al tema de hematuria. ¿Cómo definimos qué es hematuria? Es la emisión simultánea de sangre y orina durante la micción. Esto que quede claro porque tenemos la posibilidad de confundir con una uretrorragia. ¿Puede esta hematuria o la presencia de sangre y orina originarse en cualquier lugar de la vía urinaria, desde el glomérulo hasta el meato uretral? Esta puede ser cualitativa o cuantitativa, quiere decir a simple vista o dosificable. Es una de las manifestaciones más frecuentes de enfermedad nefrourológica. En cambio, la uretrorragia, lo que decía anteriormente, es la emisión de sangre a través del meato uretral independiente de la micción. Una cosa es uretrorragia y otra muy diferente es hematuria. La siguiente. ¿Cómo va a confirmar uno que si es sangre verdadera o es simplemente una coloración intensa a través de la orina? Entonces la confirmación es laboratorial. Más de 3 eritrocitos por campo microscópico de alta resolución, hablamos de hematuria, o más de 5 eritrocitos por milímetro cúbico de orina fresca y centrifugada, confirma el diagnóstico de hematuria. ¿Qué epidemiología tiene esto? Afecta alrededor del 20% de la población adulta mundial. Hombres entre 25 y 60 años son los más afectados o los que más presentan esta patología. 60% tiene alguna patología subyacente significativa. Quiere decir que es hipertensa, que es litiasis, que tiene esto, y a esto pues la hematuria viene a ser un signo característico de estas patologías. ¿A qué llamamos microhematuria? Asociada con malignidad urológica en el 5%. En cambio, la macrohematuria se asocia a malignidad urológica hasta en un 30%. En Latinoamérica, la prevalencia va del 7 al 20% en hombres. Representa el 10 al 15% de las urgencias urológicas. ¿Cómo la clasificamos esta patología? Es un signo patognomónico de gran problema en la urología. Por lo tanto, se debe clasificar según el momento de su aparición, aguda crónica, la cantidad de micro macro, la duración, horas, meses, su origen. Aquí va el desafío para el urólogo. Tendrá que determinar que esto es glomerular, es renal, es de la vía excretora, en fin, y qué sintomatología adicional más pudiera eventualmente presentar. Según el momento de la aparición puede ser inicial, cuando es de origen uretral o prostático. Quiere decir que lo primero que sale por la uretra es sangre. O puede ser terminal, cuando se ha vaciado la vejiga y es dependiente del mismo o de la misma vejiga o del cuello vesical. O cuando es total, tiene un origen del riñón, del tracto urinario superior o en cambio de la vejiga. Anteriormente, más o menos como corolario, pueden enterarse que se hacía la prueba de los 3 vasos. Hoy en día, con el advenimiento definitivamente de la imagenología, esto ya no se utiliza porque resulta ser engorroso. La hematuria total, los 3 frascos, la hematuria terminal, el último frasco, y la inicial, el primer frasco.
y uno la etiquetaba dependiendo de dónde procedía esta hematuria. Según la cantidad, se la clasifica en hematuria microscópica o microhematuria. Mediante las tiras reactivas que son positivas, detectan 5 a 10 eritrocitos por mililitro. Confirmado siempre por examen microscópico, donde van a encontrar más de 3 eritrocitos por campo o en cambio más de 5 eritrocitos por mililitro. Hematuria macroscópica o macrohematuria es cuando hay mayor de 1 mililitro de sangre por litro de orina. Esto se traduce más de 100 eritrocitos por campo o en cambio más de 5.000 eritrocitos por mililitro. Según su duración, persistente cuando es mayor de 50 años, mayor de 6 meses después de la primera. Microhematuria que persiste en 3 muestras de orina consecutivas y separadas entre 2 a 4 semanas. Se llama persistente. En cambio, transitoria, que es propia en pacientes de 15 a 40 años, una muestra aislada o en un tiempo menor de 6 meses. Según su origen, ¿de dónde procede esta hematuria? Puede ser glomerular o extraglomerular. Quiere decir la primera que tiene un origen en el glomérulo. En cambio, la extraglomerular fuera del glomérulo en el riñón, intrarenal o en la vía urinaria, extrarrenal. Características según su origen. ¿Qué parámetros tenemos? Si es glomerular, la coloración va a ser pardo oscura, verdosa, marrón. En cambio, la no glomerular es roja a rosada. Estos son parámetros curdos, burdos, que más o menos para que tengan una orientación. Si acaso no tuvieran la posibilidad de tener un laboratorio en la mano, por ejemplo, en la provincia. La presencia de coágulos en la glomerular está ausente y a veces puede haber o no en la glomerular. La morfología de la hematíe son dismórficos mayores del 80% y eumórficos o isomórficos, y solamente los dismórficos son en el 20% en la hematuria no glomerular. La acantosis mayor de 5%. Saben bien que la acantosis es los eritrocitos deformados que tienen en forma de podocitos. Quiere decir, el glóbulo rojo parecería que tiene espinos, que tiene... Y en el otro, en el no glomerular, lógicamente no tiene por qué haber ni deformarse, es menor del 5%. Índices ericetrarios, proteinuria bastante frecuente en la glomerular, infrecuente en la glomerular. Datos clínicos es indolora en la glomerular y más o menos hay un síndrome irritativo miccional. En ocasiones no es uniforme. Seguimos, según su sintomatología. La hematuria sintomática es una hematuria más manifestaciones clínicas. Hay mayor cantidad de hematuria macroscópica, suele ser sintomática, por ejemplo, un cólico renal. La hematuria asintomática simplemente es la presencia de sangre en orina sin síntomas clínicos que lo puedan clasificar. Las falsas hematurias. Se produce por sustancias pigmentadas, exo o endógenas. En los alimentos, moras, remolachas, zanahorias, papayas, setas, los fármacos, la rifampicina, el ibuprofeno, la nitrofurantoína y las sulfas dan una coloración amarillenta a la orina, el metronidazol fundamentalmente. Estudios a realizar microscópicos siempre debe ser la rutina en el sedimento urinario.
Los pigmentos endógenos, hemoglobinuria, mioglobinuria y porfirinas. ¿Qué etiología pueden tener esta manifestación tan cataclísmica que es la hematuria, donde el urólogo está obligado a llegar al fondo del problema y etiquetarla en buena forma? Mayoría de las causas producen hematuria microscópica, que es autolimitada e idiopática. 60% de los casos de hematuria tienen origen extrarrenal. Quiero que en este problema, por favor, los alumnos entiendan. Cuando hablamos de glomerular, estamos refiriéndonos glomerulonefritis aguda, glomerulonefritis crónica, las glomerulopatías, las mesangiales, las proliferativas y todos estos que a la larga llevan irremediablemente a la insuficiencia renal y si no se trasplanta, pues a la diálisis. La mayoría de causas no malignas tienen origen infeccioso. Esto es cistitis, prostatitis, uretritis o cualquier inflamación o infección del árbol urinario excretor. ¿Qué tablas son estas? Las infecciones, tumores, enfermedades renales, glomerulopatías, benignas, litiasis, próstata, trauma, en fin. Tienen ustedes todo un colorario de dónde puede ser el origen de una hematuria. Infecciones, esquistosomiasis, tuberculosis. En nuestro medio la más frecuente. Cáncer de vejiga, cáncer ureteral, cáncer pielocalicial, cáncer renal. El cáncer renal es el más frecuente en nuestro medio. Cáncer de próstata, definitivamente en una etapa de su evolución ya avanzada, produce irremediablemente hematuria cuando ha tomado el piso de la vejiga, el trígono o los uréteres terminales. Hipertrofia benigna, prostatitis, más raro. Los fármacos que producen pueden ser ciclofosfamida, los anticoagulantes. Traumas de todo tipo, entre estas la hemofilia púrpura, riñón poliquístico, entre las enfermedades renales, cáncer renal, las glomerulopatías, como les he dicho, las focales, progresivas y las benignas. Ahora, hay una microhematuria pasajera benigna, que es el ejercicio intenso. ¿Qué etiología pueden tener? Ahora se los demuestro en forma visual para que tengan una idea de todo esto. Más frecuente de hematuria aislada son los cálculos, indícales. Ahí tienen cálculos en la vía excretora. Las neoplasias, como los cánceres papilares de vejiga o de todo el urotelio. Los traumatismos, generalmente cuando hay una atracción directa o indirecta de ambos o uno de los riñones. Las infecciosas, generalmente coli es la más frecuente. Y en nuestro medio, una cosa que debemos tenerla siempre presente es la tuberculosis, que todavía sigue en boga. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico y a etiquetar de dónde va esto, cómo va esto, de dónde es la hematuria? Entonces, la anamnesis detallada, cuánto, dónde, qué edad tiene el paciente, procedencia y todo eso. ¿Qué síntomas tiene, qué edad tiene y los antecedentes? Pueden ser laborales, pueden ser patológicos o familiares. A ver, algunos de ustedes, denme un antecedente laboral. ¿De qué pasa esto? No lo van a quedar mal con el doctor Torrico. Les ha dado cáncer de vejiga. Si ese paciente es pintor, utiliza añelina, se pinta, o se tiñe el cabello, las pestañas, las cejas y todas estas cuestiones, tiene un alto índice de posibilidad de tener un carcinoma papilar. No, los laborales son los pintores. Los patológicos es cuando tiene un antecedente, tiene un tumor generalmente. Y los familiares, lógicamente, si tu padre ha tenido cáncer de próstata, tiene una secuencia hereditaria enorme. Por lo tanto, estos antecedentes le van a uno orientar en uno u otro lado para determinar
la causa de la hematuria. ¿Qué sintomatología puede haber? Excitativos o obstructivos si es que el paciente es añoso. Patología prostática está siempre por delante. Si es mujer y joven, por supuesto, los miccionales excitativos, cistitis, cáncer vesical, el tabaquismo y todos estos pudieran eventualmente condicionar a una hematuria que nos lleva al diagnóstico. Dolor cólico, litiasis ureteral, tumor, coágulo, etc. El dolor cólico irradiado a pene más tenesmo es similar a litiasis vesical. Y la sintomatología propia, cuando el tumor está alto, va a irradiarse al omóplato o en cinturón. Si es bajo, flanco, igual al ombligo o ambos lados, dependiendo los puntos ureterales superiores, medios o inferiores. Si el cálculo es en uréter o en uréter terminal, va a irradiarse en la mujer a labios mayores, en el hombre a testículo, porque está atravesando ya el segmento intramural y dependiendo de este forcejeo entre avanzar o quedarse es que se produce la irradiación. Irradiación del dolor. La infección cutáneo-faringitis. Ahí tienen una imagen casi clásica de lo que vemos a diario en época invernal. Las famosas amigdalitis pultáceas que infelizmente van a desencadenar en una glomerulonefritis aguda post-estreptocócica. En cambio, la asintomática más coágulos largos es un proceso tumoral o enfermedad destructiva del riñón, como es la tuberculosis. No tiene manifestaciones. Son patologías silenciosas hasta que horadan o llegan a la vía excretora y es donde recién se manifiesta una verdadera hematuria. La edad determinante, buscaremos la primera patología, amigdalitis, si son niños prepúberes o púberes. Si en la juventud, buscaremos cálculo y en la edad adulta buscaremos una patología obstructiva, prostática o tumoral. ¿Qué antecedente laboral? Lo que les decía, aquella gente que manipula insecticidas, pinturas, añelinas, que tienen un antecedente grande en todo esto. El teñirse el pelo es otro gran problema. Aquellos que fumigan pantanos y todo eso, dependiendo del tipo de pesticidas o del grado de toxicidad que tienen estas sustancias, indudablemente están expuestas en una gran proporción a tener una hematuria y ser el inicio de una patología desagradable. Igual un cólico, la exploración física. Para nosotros es importante cuando se busca una hematuria, el antecedente. Puede tener petequias, puede tener equimosis. Si ustedes van a palpar el abdomen, van a encontrar una esplenomegalia. Por lo tanto, hay una alteración de la coagulación, un hiperesplenismo, etc. El dolor a la palpación suprapúbica puede denotar una excitación a nivel de la vejiga o de los genitales. La exploración física, la puñopercusión positiva, va a favor de infección, pielonefritis, litiasis, dependiendo del sexo, de la edad de los pacientes. Alteraciones en el tacto rectal, vamos a ver o un problema granulomatoso de próstata o un CA o en cambio un proceso infeccioso. Ahora, los estudios analíticos nos van a confirmar nuestra sospecha en la exploración y en la anamnesis. El citoquímico de orina da la morfología eritrocitaria. Tendrán que pedir un hemograma, unos factores de coagulación, una química sanguínea, un urocultivo para descartar infección y la citología urinaria, que todavía en nuestro medio lo hacemos con muy poca frecuencia y debería ser un arma verdaderamente contundente. Entonces, los estudios de imagen han de también confirmar. La radiografía te va a dar en evidencia la presencia de un cálculo en el lugar correspondiente al uréter, al riñón, a la vejiga.
La ecografía va a determinarte la dilatación o no de cada unidad renal. Y en la vejiga te va a determinar categóricamente una neoplasia papilar vegetante. Indícales. Ahí está. Y la resonancia magnética también, la misma imagen papilar en el piso de la vejiga. Esa. Perfecto, sigue. Ahora, la urografía intravenosa claramente te va a definir la amputación de los fornix. Hemos visto que son la estenosis infundibular propios de las tuberculosis, los uréteres arrosariados, la resonancia magnética te va a dar claramente sintetizar dos masas renales o la presencia de una piedra en pelvis renal. La angiografía que hoy en día está seleccionado a casos muy concretos va a darnos perfectamente qué arteria o qué arteriola está lesionada y sangra. Los procedimientos de observación, lógicamente, están a la cistoscopía. Aquí veremos el lugar donde sangra, pero solamente de la uretra. Entonces, si la cistoscopía y la ureteroscopía flexible nos da la presencia de un cálculo, estamos confirmando la procedencia de la hematuria. Sin embargo, si acaso todo esto es normal, irremediablemente tenemos que ir a una biopsia renal de confirmación para ver que se trata de una glomerulopatía. Yo creo que hasta aquí. No quiero ni tengo la intención en darles la vida. Pase el algoritmo para que lo tengan. Hematuria, cómo se estudia, si es positivo, si es negativo, hematuria confirmada y de acuerdo va desglosándose. Igual esta situación, pero más o menos ténganlo y lo copian en a los que tengan interés, ¿no? La otra. Creo que es la última. Al tratamiento igual, suficiente. Ahora las preguntas. No, primero que les pregunto. Dale, Wilde. José Alfredo García. Buenas tardes, doctor. No, ninguna pregunta por ahora, doctor. Todo entendido. Perfecto. ¿Algún otro estudiante quisiera preguntar, aclarar, ampliar? Doctor, sería lo del ejercicio. ¿Cómo era el mecanismo el cual puede causar hematuria? No me quedó claro eso. Es el trauma competitivo. Si tú haces un ejercicio intenso, por ejemplo, en estos atletas que corren 100 metros y después tiran los brincos 6 metros, 5 metros y todo eso, fíjate la cinemática del trauma. Saltan y caen de talón en mayor o menor proporción. El esfuerzo más la caída te producen una microhematuria absolutamente transitoria. ¿Está claro? Sí, doctor, muchas gracias. Otra pregunta. María Fernanda. Micaela Hernández. Ya, seguir. ¿Y dónde está nuestro gallo nuevo? Ya le expliqué. Ah, el primer round. Hoy día se irá acostumbrado. Bueno, jóvenes, hasta aquí hemos tratado de
aclararles algunos aspectos absolutamente básicos de la urología. Tengan presente siempre que las puertas del servicio están abiertas a cada momento y para todos ustedes. No tengan mínimamente la menor duda de que se les va a rechazar, ni mucho menos. Quienes quieran rotar y seguir ampliando sus conocimientos en esto, bienvenidos y estamos a disposición de ustedes. Creo que esta es mi última clase. Gracias. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Que le vaya bien, gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.